Hola, me llamo Thomas y hoy os voy a contar mi historia. Tengo 23 años. Ya no soy exactamente un niño, pero todavía estoy aprendiendo a entender las cosas. Nunca se me ha dado bien hablar de cosas sin importancia ni destacar entre la multitud, y eso me parece bien. No necesito ser el centro de atención. Siempre me he sentido más cómodo entre bastidores, en silencio, dejando que mis pensamientos se arremolinaran a mi alrededor como un torbellino mientras el mundo pasaba a toda velocidad. Soy originario de un pueblo pequeño, de esos donde todos se conocen y nunca cambia gran cosa. El tipo de lugar en el que, cuando caminas por la calle, no puedes evitar preguntarte si te encontrarás con las mismas caras, escucharás los mismos chismes, verás el mismo paisaje. No fue el lugar más emocionante para crecer, pero era mi hogar. Tenía allí a mi familia, a mis amigos y los ritmos familiares de la vida diaria que eso conlleva. Pero en el fondo, siempre supe que quería algo más. No fue hasta que descubrí la programación que sentí una chispa de entusiasmo por el futuro. En realidad, comenzó como un pasatiempo. Simplemente tenía curiosidad. La idea de construir algo de la nada, de hacer que una máquina hiciera lo que yo quería, era como magia para mí. Mi primera línea de código se sintió como el primer paso de un largo viaje, y entonces supe que esto era algo que quería perseguir. Así que aquí estoy, en una ciudad que me es completamente desconocida, rodeada de ruido y gente que no conozco. Me mudé aquí por una razón: estudiar, aprender y, con suerte, algún día convertirme en programadora. Es un gran cambio y no ha sido fácil. Cada día parece un nuevo desafío. Las calles están llenas de gente, el ritmo es más rápido y todo parece moverse a un ritmo diferente al que estoy acostumbrada. Pero elegí esto por mí misma. Tenía que hacerlo. Si quería construir el futuro con el que he soñado, no podía quedarme en mi zona de confort para siempre. Alquilo un pequeño apartamento cerca del campus, no muy lejos del centro de la ciudad. Es básico, pero es mío y es todo lo que necesito ahora mismo. Las paredes están vacías y los muebles son de segunda mano, pero hay algo en el espacio que me hace sentir que es el comienzo de algo importante. Hay un escritorio en la esquina, lleno de libros sobre codificación, algoritmos y desarrollo de software. A veces, me pregunto si estoy sobrecargando mi cerebro, pero luego recuerdo por qué estoy aquí: para aprender, para crecer, para desarrollar las habilidades que darán forma a mi futuro. No conozco a nadie aquí. Al menos, todavía no. Los demás estudiantes parecen tener sus grupos, sus círculos, y es difícil entrar en ellos cuando eres alguien como yo. No soy muy buena haciendo amigos, no porque no quiera, sino porque no está en mi naturaleza el buscar a los demás. Soy más bien una observadora, y eso hace que las cosas sean un poco más difíciles. Pero creo que estoy mejorando en eso. Tal vez sea por la novedad del lugar, o tal vez simplemente estoy aprendiendo a exigirme de maneras en las que no lo hacía antes. Físicamente, supongo que soy promedio. No alta, ni baja. Tampoco soy atlética, pero estoy en buena forma, simplemente por caminar a todos lados. No tengo un aspecto distintivo, y nunca he intentado realmente destacar de esa manera. Mi cabello es castaño oscuro y siempre está un poco demasiado desordenado para mi gusto, y generalmente lo llevo corto. Tengo un par de anteojos que uso la mayor parte del tiempo, aunque me gustaría tener lentes de contacto algún día. La gente dice que soy callada, pero no lo dicen en el mal sentido. Supongo que no tengo mucho que decir a menos que algo me apasione de verdad. Creo que por eso me conecto con la programación. Me da una forma de expresarme sin tener que decir una palabra. Así que sí, aquí estoy. Nueva ciudad, nueva vida, nuevos desafíos. No estoy exactamente segura de a dónde me lleva este camino, pero sé que tengo que recorrerlo. Mi infancia no fue exactamente la más fácil. No crecí en una casa llena de risas y calidez, el tipo de lugar al que querrías volver después de un largo día. No fue terrible, no como las historias que escuchas sobre familias rotas o dificultades reales, pero había una pesadez en el aire que podías sentir si prestabas atención. Mis padres, a pesar de todo el amor que me tenían, nunca parecieron tenerlo todo bajo control. Mi padre trabajaba muchas horas, haciendo trabajos ocasionales aquí y allá, tratando de pagar las cuentas. No era de los que hablaban mucho, tampoco es que tuviera energía para hacerlo después de un largo día de trabajo. Cuando hablaba, normalmente era sobre las facturas, sobre el dinero, o a veces, sobre cosas que parecían lejanas, como sus sueños que nunca parecían hacerse realidad. Mi madre era diferente. Hacía lo que podía, pero también tenía sus problemas. Le costaba mantenerse al día con todo, con la vida y con sus propias batallas personales. Crecer en una casa así me enseñó desde muy temprano a ser callado, a pasar desapercibido, a no estorbar. No era el chico ruidoso de la escuela, el que se metía en problemas o al que todos recurrían en busca de respuestas. Me mantenía apartado,
Encontraba consuelo en los libros y las computadoras y simplemente me mantenía alejado del caos cuando se producía. Había momentos en los que podía sentir el peso de las frustraciones de mis padres en la forma en que discutían a altas horas de la noche o en la forma en que las cosas se quedaban en silencio entre ellos durante días. Creo que fue entonces cuando empecé a retirarme a mi propio mundo. De esa manera era más fácil, más seguro, menos complicado. En la escuela, no destacaba. No era el mejor estudiante, pero tampoco estaba fracasando. Simplemente existía en el medio, donde nada parecía importar realmente, pero todo parecía estar siempre fuera de mi alcance. Encontré consuelo en las cosas pequeñas, libros, juegos y, más tarde, computadoras. Ahí fue donde descubrí por primera vez la codificación. Era algo que podía controlar. Nadie me dijo cómo hacerlo, nadie me pidió nada. Éramos solo yo y la máquina. Esa fue la primera vez que sentí que podía hacer algo por mí misma, que podía ser algo más que una cara más entre la multitud. Pero por mucho que me escapara a ese mundo, siempre había una parte de mí que sabía que no podía quedarme en mi pequeño pueblo para siempre. Tenía sueños, aunque no siempre supiera cómo ponerlos en palabras. Sabía que necesitaba salir. No había nada para mí allí, no de la manera que necesitaba. Mis padres hicieron lo mejor que pudieron, pero no eran el tipo de personas que podían mostrarme la salida. Estaban atrapados en sus propias luchas y, por mucho que los quisiera, sabía que tenía que forjar mi propio camino. No fue fácil irme. Tuve que trabajar en empleos de medio tiempo para ahorrar suficiente dinero para la mudanza, y la idea de dejarlo todo atrás se sentía como arrancar un pedazo de mi vida. No estaba lista, pero no tenía otra opción. El día que hice las maletas, recuerdo que sentí que me estaba lanzando a lo desconocido. Mis padres intentaron apoyarme, pero había tristeza en sus ojos. Sabían que era lo correcto para mí, pero no sabían cómo dejarlo ir. Recuerdo estar de pie en la estación de autobuses, con el peso de mi maleta en la mano, mirando hacia atrás a la ciudad en la que había pasado la mayor parte de mi vida. Las calles se sentían vacías y el aire se sentía denso con todo lo que estaba dejando atrás. Pero también había una atracción, una sensación de que algo me esperaba en la ciudad a la que estaba a punto de entrar. No conocía a nadie allí, y la idea de estar tan lejos de casa era aterradora. Pero la idea de quedarme en el mismo lugar para siempre, atrapada por las mismas paredes, me hizo darme cuenta de que si no me iba ahora, nunca lo haría. Subí al autobús, mirando por la ventana mientras la ciudad se desvanecía en la distancia. No miré hacia atrás. No podía. No quedaba nada para mí allí. El futuro me llamaba y, por una vez, me sentí lista para responder. Habían pasado algunos días desde que me mudé al nuevo departamento y las cosas empezaban a tomar ritmo. Me desperté temprano, fui a clase, volví a estudiar y, en el poco tiempo libre que tenía, fui a la tienda cercana a comprar suministros. La ciudad se sentía abrumadora y vacía al mismo tiempo. Un laberinto de personas que pasaban a mi lado mientras yo trataba de descubrir mi lugar en todo eso. Una mañana, cuando salía para la clase, noté a una mujer parada en el patio afuera de mi edificio. No era inusual que la gente pasara por el patio. Esta parte de la ciudad estaba repleta de complejos de departamentos y el patio era un espacio común donde la gente caminaba o, ocasionalmente, se detenía para hablar por teléfono. Pero algo en esta mujer me llamó la atención, aunque al principio no podía precisar por qué. Estaba parada cerca de los árboles, justo afuera de la entrada del edificio, de espaldas a mí. Tenía el cabello largo y oscuro que caía en cascada sobre sus hombros en suaves ondas, y vestía un abrigo negro sencillo y jeans. Parecía que podría haber sido cualquiera, solo otra persona en camino a algún lugar, mezclándose con el resto de la multitud. Pero había algo en la forma en que estaba parada. Estaba demasiado quieta, casi desconcertante. La mayoría de las personas que pasaban por el patio simplemente seguían adelante, sin molestarse en detenerse. Pero ella estaba allí, sus ojos escaneando el complejo de apartamentos, la calle y los pocos autos que estaban estacionados cerca. No parecía tener prisa, no parecía estar perdida o esperando a alguien. Simplemente estaba allí, como si estuviera observando. Al principio, le quité importancia, pensando que era solo mi mente inventando algo de la nada. Tal vez estaba esperando a un amigo, o simplemente tomándose un momento para disfrutar del aire de la mañana. Pero luego, cuando pasé junto a ella al salir, algo cambió. Sus ojos se encontraron con los míos. Fue una mirada rápida, solo una mirada, pero fue suficiente para hacerme sentir como si me hubieran atrapado en algo que no se suponía que viera. No era una mirada amistosa, más bien como si me estuviera midiendo, tratando de descifrarme. Había algo distante en su mirada, como si supiera algo que yo no sabía. Y por una fracción de segundo, sentí una extraña sensación de ser observada, como si fuera una pieza de rompecabezas que no encajaba del todo.
Me sacudí esa sensación de encima. Tal vez solo estaba paranoica. O tal vez era el estrés de adaptarme a una nueva vida lo que me estaba haciendo hiperconsciente de todo lo que me rodeaba. Pero cuando doblé la esquina para caminar por la calle, no pude evitar mirar hacia atrás por encima del hombro. La mujer todavía estaba allí, parada en el mismo lugar, mirando en mi dirección. Ya no podía ver su rostro con claridad, pero sentí que me estaba observando incluso mientras me alejaba. Traté de ignorarla mientras continuaba con mi día, concentrándome en mis clases y, más tarde, en mi viaje a la tienda. Necesitaba comprar comida y el pequeño mercado que estaba a unas cuadras de distancia era el más cercano. Mientras caminaba de regreso, con una bolsa de comida en la mano, pasé por el patio nuevamente. La mujer ya no estaba, pero cuando llegué a mi departamento, noté algo extraño. Mi puerta estaba ligeramente entreabierta. No del todo abierta, pero lo suficiente como para que no pudiera haber sido yo. Sabía que la había cerrado con llave cuando salí. Mi corazón dio un vuelco y, por un momento, me quedé congelada en el pasillo, mirando la puerta. No era inusual que el viento abriera un poco las puertas, pero el momento parecía demasiado casual. Di un paso cauteloso hacia adelante, empujé la puerta hasta el final y entré. Todo parecía normal, nada estaba fuera de lugar, pero la sensación inquietante que había comenzado en el patio todavía estaba allí, rondando en el fondo de mi mente. Cerré la puerta con llave nuevamente, revisé 2 veces las ventanas y me senté en mi escritorio. La mujer en el jardín, su mirada extraña y la puerta abierta. Todo parecía una advertencia, como si algo no estuviera bien. Pero no podía quitarme la sensación de que tal vez estaba exagerando, de que estaba leyendo demasiado entre líneas. Aún así, no podía evitar preguntarme, ¿me estaba mirando? ¿O era todo una extraña coincidencia? Durante los siguientes días, no podía quitarme de encima la extraña sensación que se había instalado en mi pecho. Comenzó con la mujer en el jardín, pero ahora era como si algo más hubiera cambiado. Las cosas no parecían estar bien, pero no podía entender exactamente por qué. Traté de convencerme de que era solo el estrés de adaptarme a una nueva vida, a una nueva ciudad, que estaba pensando demasiado en todo. Pero cuanto más observaba, más me daba cuenta de que había patrones extraños e inquietantes que no podía ignorar. Comenzó con la abuela. La había visto varias veces, sentada en un banco en el rincón más alejado del jardín. Siempre estaba sola, llevaba un grueso cardigan y el pelo blanco y ralo, como si no lo hubieran cepillado en días. La veía de vez en cuando, con la espalda encorvada, los ojos abiertos y sin pestañear. Pero lo que más me inquietaba era el silbido. Cada vez que la veía, emitía unos silbidos bajos y prolongados, casi como si estuviera intentando comunicarse con alguien o con algo. No era fuerte, pero era suficiente para llamar mi atención. Y no tenía sentido. No había nadie a su alrededor. Nadie le hablaba. Era solo ese ruido extraño, como si algo en lo más profundo de ella estuviera tratando de abrirse paso. La primera vez que lo oí, supuse que se trataba de alguna peculiaridad extraña, tal vez solo una anciana murmurando para sí misma. Pero después de la segunda vez, comencé a dudar. Siempre era lo mismo. Ese silbido, como si estuviera tratando de hablar en un idioma que nadie entendía. La vi unas cuantas veces más durante los días siguientes, sentada en el mismo sitio, haciendo el mismo ruido. No sé por qué me molestaba tanto, pero así era. Me parecía extraño, como si hubiera algo escondido bajo la superficie del mundo cotidiano. Y luego estaban los niños. Los fines de semana, el patio se llenaba de vida con los sonidos de los niños corriendo y jugando, sus risas resonando en el aire mientras pateaban balones de fútbol o se perseguían unos a otros dentro y fuera de los árboles. Yo pasaba junto a ellos, saludándolos con la cabeza en silencio, tratando de pasar desapercibida, pero siempre me sentía un poco más aliviada cuando los veía. La alegría de la juventud, la inocencia de sus juegos, parecía un momento normal y tranquilo en un mundo que a menudo parecía todo lo contrario. Pero entonces, una tarde, todo cambió. Salí a tomar un poco de aire fresco y, al pasar por el patio, noté algo extraño. No había niños, ni risas, ni voces. Todo estaba en silencio, desconcertantemente silencioso. Al principio pensé que tal vez habían entrado o se habían ido a otro lugar, pero a medida que avanzaba por el patio, me di cuenta de algo más. El patio se sentía vacío, completamente vacío. No le di importancia. Tal vez todos se habían ido a casa, o tal vez era solo un día tranquilo. Pero a medida que pasaban los días, empezó a suceder con más frecuencia. Los niños corrían y jugaban un día, y al siguiente no había señales de ellos. Y no eran solo los niños. Los pájaros que normalmente se posaban en los árboles, cantando sus canciones por las mañanas, también empezaron a desaparecer. Un día,
El aire se llenaba con el sonido de los pájaros que piaban y volaban dentro y fuera del patio. Y al siguiente, había un silencio inquietante. Empecé a preguntarme si era la única que se daba cuenta. Empecé a prestar más atención al patio. Empezaron a destacarse pequeñas cosas. Una mañana, volví a ver a la mujer del primer día, parada en el mismo lugar, mirando a la nada en particular. Pero esta vez, no estaba simplemente parada. Se balanceaba, muy levemente, como si algo invisible la atrajera. Y cuando me miró, sus ojos tenían algo diferente, algo más oscuro, algo más intenso que antes. El peso de eso me oprimía y tuve que apartar la mirada. Más tarde ese día, salí a buscar una bolsa de comestibles y cuando regresé, algo se sintió extraño. Los pájaros habían desaparecido otra vez, pero esta vez, era más que eso. El aire se sentía más denso de alguna manera, como si la ciudad hubiera adquirido una forma completamente diferente. Mientras pasaba por el patio, creí ver una figura con el rabillo del ojo, alguien de pie cerca de los árboles. Me di vuelta, pero no había nadie allí. Solo el patio vacío de siempre, pero se me erizaron los pelos de la nuca y no podía quitarme la sensación de que algo andaba mal. No quería creerlo, pero cuanto más pensaba en ello, más parecía que el patio estaba cambiando. No eran solo las personas o los animales los que estaban desapareciendo. Era la estructura misma del lugar. Las cosas estaban fuera de lugar. Las sombras parecían más largas de lo que deberían haber sido y, a veces, incluso la luz del sol parecía extraña, como si viniera de un mundo completamente diferente. Traté de ignorarlo, de convencerme de que era solo mi imaginación desbocada, pero en el fondo, sabía que algo no estaba bien. El mundo a mi alrededor estaba cambiando de maneras que no podía entender y me sentía impotente para detenerlo. Y esa mujer, la abuela con su extraño silbido, el patio vacío, los niños y los pájaros que desaparecían, todo comenzó a sentirse como una advertencia. ¿Pero una advertencia de qué? ¿Y por qué sentía que me estaban arrastrando hacia algo que no se suponía que viera? No lo sabía, pero tenía la sensación de que cuanto más tiempo permaneciera aquí, más crecerían las rarezas. Y pronto, podría no ser capaz de ignorarlas más. Era tarde una noche cuando comenzaron los susurros. Acababa de regresar de una larga noche de estudio, mi mente llena de líneas de código y depuración, y mi cuerpo cansado por el esfuerzo constante de adaptarme a esta nueva vida. El apartamento estaba en silencio, casi demasiado silencioso, el tipo de silencio que puede resultar pesado al final de un largo día. Acababa de terminar de cenar y me estaba preparando para dormir cuando empezó. Al principio, pensé que era el viento. La ciudad puede ser extraña por la noche, con los sonidos del tráfico, la gente e incluso el zumbido ocasional de maquinaria distante llenando el aire. Pero esto era diferente. No era solo un ruido aleatorio. Era suave, bajo e inconfundible. Un susurro, débil al principio, como una voz fuera de alcance. No podía distinguir las palabras, pero el tono era inquietante. Sonaba como una conversación, pero no había nadie alrededor. Nadie con quien hablar. Me senté en la cama, esforzándome por escuchar más. Mi corazón comenzaba a acelerarse. El susurro parecía venir de afuera, justo más allá de la ventana. Escuché, tratando de concentrarme, pero ahora no había forma de confundirlo. Alguien, o algo, estaba susurrando en el patio. No podía decir cuánto duró, pero me pareció una eternidad. Cuanto más intentaba concentrarme, más se retorcían y distorsionaban los susurros, deslizándose más allá del límite de mi audición. Pero entonces, en medio del murmullo incorpóreo, oí algo más, un sonido que conocía muy bien. Ese silbido, el mismo que había oído antes de la abuela. Se me retorció el estómago. Ese mismo silbido extraño y prolongado que me ponía los pelos de punta, que me hacía preguntarme si estaba oyendo cosas o estaba perdiendo la cabeza. Era inconfundible, como un aliento enfermizo y áspero que escapaba de lo más profundo de la mujer, como algo que intentaba abrirse paso a zarpazos. Parecía que estaba justo fuera de mi ventana. Me quedé paralizada. El susurro y el silbido parecían mezclarse en una extraña sinfonía de inquietud. No sabía qué hacer. ¿Debería mirar por la ventana? ¿Debería llamar a alguien? La idea de comprobarlo hizo que mi corazón se acelerara aún más, pero no podía quitarme la sensación de que necesitaba saber qué estaba pasando. Me deslicé fuera de la cama, mis pies tocaron el suelo frío con un ruido sordo, y me arrastré hacia la ventana. Podía sentir mi respiración entrecortada en mi garganta. Cada paso más cerca del cristal hacía que el susurro en mis oídos se sintiera más fuerte. Levanté lentamente la mano, retirando la cortina lo suficiente para mirar hacia el patio. No había nada. El patio estaba vacío, tal como esperaba que estuviera. Ninguna figura de pie cerca de los árboles, ninguna señal de la mujer o de alguien más.
Las sombras proyectadas por las tenues farolas de la calle se extendían a lo largo del suelo, pero no había movimiento, ningún indicio de la extraña escena que se había estado desarrollando en mi cabeza. Me quedé allí un momento, mirando fijamente el patio, tratando de convencerme de que solo lo estaba imaginando. Tal vez era el cansancio, la hora avanzada. Tal vez era la ciudad que me estaba afectando, la extraña atmósfera que siempre estaba un poco fuera de lugar. Me dije a mí misma que no era nada, solo un truco de la mente, algún fragmento de estrés tomando forma en el silencio de la noche. Pero entonces, mientras estaba allí, algo más me llamó la atención. Fue un leve destello de movimiento, casi imperceptible, un cambio en las sombras. Se me cortó la respiración, pero cuando miré más de cerca, no vi nada. Forcé la vista, convencida de que solo estaba viendo cosas, pero no había nadie allí. Ninguna mujer, ningún niño, nada. Cerré la cortina, sintiendo una opresión en el pecho que no había estado allí antes. Mis pensamientos se aceleraron y durante los siguientes minutos me quedé congelada en el lugar, tratando de convencerme de que no era más que un truco de la mente. Pero el susurro, el siseo y la extraña presencia que parecía flotar sobre el patio no desaparecerían tan fácilmente. Me arrastré de nuevo a la cama, apretando las sábanas a mi alrededor como si pudieran protegerme de lo que acababa de escuchar. Mi mente estaba acelerada, tratando de procesar lo que había sucedido. ¿Era real? ¿Solo estaba escuchando cosas? ¿Podría el cansancio estar jugándome una mala pasada? Pensé en todo lo que había experimentado hasta ahora. Los niños desaparecidos, la abuela extraña, el silencio que seguía al canto de los pájaros. ¿Lo había imaginado todo? Tal vez fuera solo el estrés de que todo fuera nuevo. El cambio, la presión de encajar, de triunfar. Pero aunque intentaba razonar conmigo misma, la inquietud no se iba. Me quedé en la cama durante horas, con la mente llena de preguntas y dudas. Seguía repitiendo los susurros en mi cabeza, el silbido que parecía tan familiar y a la vez tan aterrador. ¿Habría sido real? ¿Lo habría imaginado todo? No estaba segura, pero lo único que sabía era que no podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo iba mal. Algo había cambiado y, por mucho que intentara convencerme de que era solo agotamiento o paranoia, una parte de mí no podía ignorar la persistente sospecha de que me estaba arrastrando hacia algo que no entendía. Y cuando finalmente me dejé llevar por un sueño inquieto, no podía quitarme de la cabeza la idea de que no estaba sola en esta ciudad. En realidad no. Había algo en mí, algo que todavía no sabía cómo afrontar. Pasaron unos días después de aquella extraña noche y, finalmente, logré apartar el incidente de mi mente. El susurro, el silbido, todo empezó a parecer un fragmento de una pesadilla, algo que podía descartar como resultado de la fatiga o el estrés. La vida en la ciudad continuó, con su ruido y bullicio habituales, y me sumergí nuevamente en mis estudios, esperando que las rarezas se desvanecieran como recuerdos olvidados. Pero, por supuesto, las cosas no se desvanecen tan fácilmente, no cuando se han arrastrado hasta los rincones de tu mente y se han instalado en su hogar. Volvió a suceder. Era tarde, como la última vez, y me acababa de acomodar en la cama, preparándome para otra larga noche de estudio, cuando lo escuché. Esta vez, sin embargo, era diferente. El susurro ya no era débil. Era más fuerte, mucho más fuerte, casi como si estuviera justo afuera de la ventana, presionando contra el vidrio, arañando el silencio de la habitación. No era solo un murmullo. Era claro, distinto, una voz, un canto o tal vez un hechizo. Me senté en la cama, con los pelos de la nuca erizados. Los susurros estaban tan cerca, tan crudos, que podía sentirlos vibrar en mis huesos. Ya no eran solo sonidos, eran físicos, como si estuvieran desgarrando las paredes de la habitación, haciendo eco en mi cráneo. Entonces empezó a cambiar. Los susurros, que ahora aumentaban en intensidad, comenzaron a cambiar. Era casi como si estuvieran luchando por liberarse de alguna barrera invisible. A veces, sonaba como un chillido, un gemido agudo que enviaba un dolor agudo a través de mis sienes. Mi cabeza palpitaba, la presión aumentaba como una tormenta dentro de mi mente. El sonido era ensordecedor, como 1000 voces gritando todas a la vez, pero aún así, no podía entender nada. Era solo ruido, un ruido horrible y discordante. Me agarré la cabeza con las manos, desesperada por bloquear el sonido, pero parecía que venía de dentro de mí tanto como de fuera. Las paredes del apartamento parecieron cerrarse y pensé que podría perder el control, como si el sonido me estuviera consumiendo. El dolor en mi cabeza era insoportable, como si algo estuviera tratando de abrirse paso hacia mi cerebro, apoderarse de mí. No podía soportarlo más. Tenía que detenerlo. Tenía que ver qué estaba pasando. Sin pensar, me quité las sábanas,
con el corazón acelerado mientras corría hacia la ventana. Me temblaban las manos cuando corrí la cortina, medio esperando ver algo, alguien, de pie afuera, con la boca abierta en un grito retorcido. Pero no había nada. El patio estaba vacío, como todas las noches. No había ninguna figura, ninguna mujer extraña, ningún movimiento, nada. Solo la misma calle silenciosa, los mismos árboles inmóviles, las mismas farolas tenues que proyectaban sus largas sombras sobre el suelo. Los sonidos de la ciudad, el tráfico lejano, algún coche que pasaba de vez en cuando, eran lo único que llenaba el aire de la noche. Parpadeé, tratando de darle sentido a lo que acababa de ver. Miré el patio vacío. Mi mente me gritaba que parara, que encontrara una explicación, pero no había ninguna. El susurro, el silbido, el grito, nada de eso tenía sentido. No había nadie allí. Me aparté de la ventana, respirando entrecortadamente. El dolor de cabeza se había calmado, pero no había desaparecido por completo. Seguía allí, un eco débil en mis sienes, como si estuviera esperando volver. Mi pulso latía con fuerza en mis oídos, y podía sentir el sudor perlándose en mi frente. Pero el patio permanecía imperturbable. Me quedé allí un largo rato, mirando el espacio vacío, tratando de reconciliar lo que acababa de experimentar con lo que estaba viendo. Tal vez era solo mi mente jugándome una mala pasada otra vez. Tal vez lo había imaginado todo. Los susurros, el silbido, el grito. Tal vez el cansancio me había alcanzado de una manera que no me había dado cuenta, distorsionando el mundo a mi alrededor. Pero en el fondo, sabía que algo andaba mal. Algo estaba ahí afuera, en ese patio, y por más que intentara convencerme de lo contrario, no podía quitarme la sensación de que algo que estaba más allá de mi control me estaba arrastrando. Dejé la ventana entreabierta, esperando que el aire de la noche enfriara mis pensamientos. Los sonidos de la calle afuera se sentían extrañamente apagados, como si estuvieran demasiado lejos. Me volví a meter en la cama, pero no me resultaba fácil dormir. Mi mente volvía una y otra vez a ese momento, al ruido insoportable, al dolor y al inquietante silencio que siguió. Traté de razonar conmigo misma, diciéndome que no había sido nada, que el estrés de todo finalmente me estaba alcanzando. Pero la verdad era que no lo creía. No podía. Había algo ahí afuera, algo oculto a simple vista, y me estaba arrastrando hacia él, quisiera o no. Los susurros se habían instalado en mi cabeza y sabía que no podría ignorarlos por mucho más tiempo. Pasaron unos días y mientras intentaba seguir con mi vida, apartando los extraños acontecimientos de mi mente, volvió a ocurrir. Ese susurro comenzó poco después de medianoche, el familiar murmullo que se arrastraba desde el patio hasta mi habitación, suave al principio, como una brisa que rozaba mi ventana. Pero esta vez era diferente. Esta vez parecía intencional, como si algo, o alguien, estuviera tratando de llamar mi atención. Me quedé en la cama un rato, congelada, escuchando. El susurro era casi rítmico, como un cántico, bajo y obsesionante, que envolvía las paredes de la habitación. Se hizo más fuerte a medida que pasaban los minutos, hasta que fue imposible ignorarlo. Pero, como siempre, no pude distinguir ni una sola palabra. Era como tratar de entender el lenguaje de un sueño, un lenguaje que no podía entender. Mi corazón se aceleró mientras escuchaba, el sonido se volvió más insistente. Y entonces, justo cuando pensé que podría perder la cabeza por la presión que se acumulaba en mi cabeza, todo cambió de nuevo. El susurro se convirtió en un murmullo de palabras, a un ritmo acelerado, como si algo estuviera tratando de alcanzarme. Pero las palabras eran demasiado confusas. Mis sienes palpitaban al ritmo del pánico creciente en mi pecho. Era como si el aire de la habitación estuviera denso con la voz, arrastrándose a través de las paredes, hacia mis pensamientos. Tenía que saber qué era. No podía quedarme allí, escuchándola para siempre. Tal vez si salía, si enfrentaba lo que fuera que estaba causando esto, se detendría. Tenía que verlo con mis propios ojos, incluso si no estaba segura de que era eso. Cogí mi chaqueta, con las manos temblorosas. Con el corazón latiendo en mi pecho, abrí la puerta y salí a la noche. El patio estaba tan silencioso como siempre, pero los susurros todavía resonaban en mi mente. El aire frío me mordía la piel, pero no hacía nada para calmar el malestar que se arremolinaba en mi estómago. Me dirigí al edificio más cercano, con la esperanza de encontrar a alguien, a cualquiera, que pudiera saber lo que estaba pasando. Golpeé la primera puerta que encontré. No hubo respuesta. Golpeé de nuevo, más fuerte esta vez. Mi ansiedad aumentaba con cada golpe sin respuesta. Mi mente estaba acelerada. ¿Y si sabían algo? ¿Y si no era la única que lo escuchaba? Caminé por el pasillo hasta la siguiente puerta, golpeando de nuevo.
Me quedé allí un largo rato, escuchando cualquier señal de que alguien pudiera estar adentro. Pero el silencio era ensordecedor. Ningún paso, ningún movimiento, nada. Probé en los siguientes apartamentos, uno tras otro, pero el resultado siempre era el mismo. Ninguna respuesta. Era como si todo el edificio se hubiera quedado en silencio, como si estuviera sola en un cascarón vacío. Sentí un frío que me invadía, filtrándose hasta los huesos. ¿Me lo estaba imaginando? ¿Realmente había caminado por el pasillo llamando a las puertas y nadie respondía? ¿O estaba sucediendo algo más siniestro aquí? Me quedé de pie frente a una puerta, con la respiración agitada y agitada, tratando de encontrarle sentido a lo que estaba haciendo. Una persistente sensación de duda se apoderó de mí y me devoró. Tal vez me estaba volviendo loca. Los susurros, esos sonidos extraños en el patio, tenían que ser producto de mi imaginación hiperactiva. Tal vez la presión de adaptarme a una nueva ciudad, a una nueva vida, finalmente me había pasado factura. Después de todo, no había visto nada fuera de lo normal. No había nadie allí, ¿verdad? Me alejé de la puerta y miré alrededor del pasillo tenuemente iluminado. El edificio de apartamentos se sentía más vacío que antes, más frío. Sentí el peso del silencio, la ausencia de vida, presionando contra mí. Mis pensamientos eran un revoltijo, girando en círculos, y ya no podía distinguir qué era real. ¿Eran los susurros que había escuchado? ¿Era mi mente? ¿Era la ciudad misma? Regresé a mi apartamento, sintiéndome derrotada. La puerta se cerró detrás de mí con un clic definitivo que me dejó sintiéndome más aislada que nunca. Me quedé allí un momento, con la mano todavía en la puerta, sin saber qué hacer a continuación. Me dolía la cabeza y tenía el estómago apretado. No podía quitarme la sensación de que algo no iba bien, de que no me lo estaba imaginando. Pero, ¿cómo podía demostrarlo? ¿Cómo podía explicar lo que estaba oyendo, cuando nadie más parecía notar nada? Me quedé de pie junto a la ventana, mirando fijamente el tranquilo patio, la oscuridad que lo tragaba todo. Los susurros ya habían desaparecido, pero todavía podía sentirlos, como una picazón justo debajo de la piel. Mi mente corría, pero todo era un lío de confusión. Había oído algo y me había parecido muy real. Pero ahora era como si me hubiera convertido en una extraña para mí misma, preguntándome si había perdido el contacto con la realidad. Tal vez me estaba volviendo loca. O tal vez, solo tal vez, había algo ahí fuera, algo en esta ciudad, algo que no se suponía que yo pudiera entender. De cualquier manera, ya no podía ignorarlo. Estaba atrapada en esta extraña y silenciosa batalla con mi propia mente, y lo que fuera que acechaba en las sombras de esta ciudad estaba ganando. No sabía qué hacer a continuación, pero sabía una cosa con certeza: no podía dejarlo pasar. No ahora, no después de todo lo que había oído. Había algo ahí fuera y yo iba a descubrir qué era, sin importar lo que costara. Pasaron unos días más, pero la inquietud no se desvaneció. De hecho, solo se hizo más fuerte. No podía quitarme la sensación de que algo estaba mal, que algo estaba oculto justo debajo de la superficie de esta nueva vida que había comenzado. Cada vez que cerraba los ojos, todavía podía escuchar esos susurros, el siseo que atormentaba mis pensamientos. Era como una melodía de la que no podía escapar, un sonido que se hundía profundamente en mi mente, negándose a irse. Traté de sacarlo de mi cabeza, traté de convencerme de que todo era solo estrés. Pero no importaba cuánto lo intentara, no podía dejar de pensar en ello. Me pareció tan real, tan tangible, como algo que no debía entender, algo que no podía controlar. En un intento de darle sentido a todo aquello, llamé a mi madre una noche. Necesitaba a alguien con quien hablar, alguien que pudiera tranquilizarme, alguien que pudiera asegurarme de que no estaba perdiendo la cabeza. Le conté todo: los susurros, los silbidos, los extraños sucesos en el jardín. No me olvidé de nada, aunque podía oír la preocupación que se apoderaba de su voz mientras hablaba. «Estás cansado, Thomas», dijo, con un tono suave y gentil, como siempre que intentaba consolarme. «Has pasado por mucho últimamente. Mudarte a una nueva ciudad, adaptarte a una nueva vida, todo ese estrés con tus estudios. Es normal sentirse un poco raro. Tal vez solo necesites tomarte un descanso». Sus palabras eran reconfortantes, pero no me llegaron del todo. Podía sentir el peso de mis propias dudas presionándome, haciendo que sus palabras sonaran distantes y apagadas. Quería creerle. Quería creer que todo esto era producto del agotamiento, un producto de mi mente cansada. Pero algo en mi interior me decía que era más que eso. No me lo estaba imaginando. Aún así, la voz de mi madre se quedó en mi mente y pensé en ello durante un rato. Tal vez tenía razón. Tal vez estaba quemando la vela por ambos extremos. Realmente no me había tomado un descanso desde que llegué a la ciudad.
Había estado concentrada únicamente en mis estudios, tratando de ponerme al día con todo, esforzándome más de lo que debía. Tal vez solo necesitaba relajarme, descansar. Pero si era honesta conmigo misma, ya no estaba segura. Necesitaba algo más que un simple descanso. Necesitaba claridad. Al día siguiente, decidí ver a un médico. Nunca había sido de las que visitan a un médico por algo tan vago como el estrés o la fatiga, pero no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Necesitaba saber si había algo físicamente mal conmigo, algo que pudiera explicar las sensaciones extrañas, los susurros, la inquietud omnipresente. El médico escuchó pacientemente mientras le explicaba todo, pero mientras hablaba, me di cuenta de que no parecía preocupado. Él asintió con la cabeza y me hizo algunas preguntas rutinarias sobre mis patrones de sueño y niveles de estrés, pero su expresión permaneció tranquila y distante. Después de un breve examen, me dio un diagnóstico rápido: ansiedad inducida por estrés. Has estado bajo mucha presión últimamente, dijo, mientras grabateaba algo en un talonario de recetas. Es común que los jóvenes en transición experimenten este tipo de síntomas: dificultad para dormir, pensamientos extraños, tal vez incluso alucinaciones auditivas. Pero no es nada grave. Te estoy recetando algo para ayudarte a relajarte. Un sedante suave. Tomé la receta, un poco decepcionada, pero aliviada de tener algo concreto. La idea de tomar pastillas para calmar mis nervios parecía una solución razonable, al menos por el momento. Tal vez me ayudaría a aclarar mi mente, a obtener un descanso muy necesario. Durante la semana siguiente, tomé las pastillas como me habían recetado, con la esperanza de que calmaran la tormenta dentro de mi mente. Los primeros días se sintieron casi demasiado fáciles. Me sentía somnolienta y distante, como si el mundo a mi alrededor estuviera envuelto en algodón. Mis pensamientos se calmaron y la tensión en mi cuerpo pareció aliviarse. Por un breve momento, sentí que podía volver a respirar. Los susurros no parecían tan fuertes, la presión en mi cabeza se atenuó. Pero después de unos días, comencé a notar algo extraño. Los susurros nunca se detuvieron realmente. Ahora eran más silenciosos, más distantes, pero todavía estaban allí, arrastrándose justo debajo de la superficie, como una sombra de la que no podía escapar. Y a veces, cuando estaba a punto de quedarme dormida, podía jurar que escuchaba un leve silbido en mi oído, como si alguien estuviera de pie justo a mi lado, fuera de la vista. Las pastillas no estaban haciendo que desapareciera. En todo caso, solo parecían enmascarar los síntomas, como un vendaje en una herida que necesita puntos. Estaba comenzando a preguntarme si el médico tenía razón, o si mi madre había tenido razón todo el tiempo. Tal vez estaba agotada, desgastada por todo lo que había sucedido desde que me mudé aquí. Tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada, creando esos ruidos y visiones extraños en un intento de darle sentido al estrés abrumador. Pero entonces, una noche, los susurros se hicieron más fuertes de nuevo. Esta vez, eran más que un simple murmullo. Eran insistentes, contundentes, casi exigentes. Ahora podía escucharlos claramente, como si me estuvieran hablando directamente. Y con las palabras, llegó el siseo. Ese mismo siseo familiar que me erizaba la piel. El dolor de cabeza regresó, agudo y brutal, golpeando mi cráneo como si la presión estuviera aumentando hasta un clímax inevitable. Sentía que ya no podía escapar de él. Las pastillas, el descanso, el consejo del médico, todo era solo una solución temporal. Tenía que saber la verdad. Tenía que enfrentar lo que fuera que me estuviera atormentando, lo que fuera que se escondiera en las sombras de esta ciudad. Han pasado días desde la última vez que escuché de Thomas. Su desaparición repentina no es algo que alguna vez pensé que tendría que enfrentar. Lo he llamado, le he enviado mensajes, incluso he ido al apartamento yo misma, pero no hay respuesta, ni rastro de él. No puedo explicar el pánico frío que se ha instalado en mi pecho, el vacío en mi casa que no hace más que crecer con cada hora que pasa. No sé si puedes entenderlo, pero como madre, lo peor es no saber. No saber dónde está tu hijo. No saber si está a salvo. Y Thomas siempre ha sido tan confiable, tan cuidadoso. Que simplemente desaparezca, sin decir una palabra, sin dejar rastro, no tiene sentido. Intenté llamar a sus amigos. Incluso hablé con su profesor, pero nadie ha sabido nada de él. Es como si se hubiera desvanecido, como si nunca hubiera existido. Lo único que sé con certeza es que después de esa extraña noche, cuando salió corriendo de su apartamento en ese estado, no era el mismo. Algo había cambiado en él, algo más oscuro. Pude sentirlo en su voz la última vez que me habló. Estaba asustado, sí, pero había algo más. Una sensación de desesperación. Decía cosas que no entendía del todo, cosas que sonaban a divagaciones,
como si su mente se estuviera desmoronando en tiempo real. Pero no pude comunicarme con él después de eso. Fue entonces cuando decidí recurrir a las autoridades con la esperanza de que pudieran ayudarme. No sabía qué más hacer. Como madre, te agarras a cualquier cosa, incluso a un clavo ardiendo. Fui a la comisaría y les expliqué todo. Su miedo repentino, su comportamiento extraño, su extraño encuentro con la mujer. Les conté sobre los rumores y su paranoia, sobre cómo había huido de su propio apartamento en mitad de la noche. Me escucharon, asintieron, pero todo lo que obtuve a cambio fue la respuesta más antipática. No podemos hacer nada a menos que haya pruebas de un delito, dijo el oficial rotundamente, como si estuviera repitiendo palabras que había dicho cientos de veces antes. Es un adulto. Puede ir a donde quiera. No hay ninguna ley en contra de eso. Lo siento, señora. Lo dijeron como si fuera un asunto sencillo. Un joven que se escapa por estrés, o cualquier otra razón que imaginaron. Pero yo lo sabía mejor. Conocía a mi hijo. Esto no era algo que él haría. No sin una razón, no sin algo que lo empujara al límite. Y fuera lo que fuera, no era normal. Traté de suplicarles. Ha estado actuando de forma extraña. Está aterrorizado. Hay algo mal. Por favor, tienen que ayudarme a encontrarlo. Pero ellos se encogieron de hombros, con los ojos vidriosos, y me ignoraron como si yo fuera otra madre preocupada que había perdido a su hijo. Me sentí invisible, como si mis miedos, mis preocupaciones, no importaran. Salí de la estación sintiéndome más impotente que nunca en mi vida. ¿Qué clase de mundo era este, donde ni siquiera podías pedir ayuda cuando tu hijo había desaparecido? Donde no escuchaban tu instinto, tu voz, tu corazón gritando que algo estaba terriblemente mal? No sé qué está pasando, no sé dónde está, pero sé una cosa con certeza. No dejaré de buscarlo. No puedo. Una madre nunca deja de buscar a su hijo. No me importa si la policía no ayuda. Encontraré a Thomas. Seguiré todas las pistas, hablaré con todas las personas que puedan saber algo y no pararé hasta traerlo a casa. No me rendiré.